pasada esta. Este es un buen momento y después al final hacemos rondita de preguntas como la otra vez. Hola, Vale. Cintia, ahí te veo también. Hola, Sí, hola, ¿qué Cintia tal? se animó a prender la cámara, puede que dijimos No, es que "No". a veces con la cámara prendida tengo menos audio, Sí, tengo sí. altibajos de internet a veces. Menos señal. No, yo te quería preguntar una cosa. Buenísimo. Sí. Cuando Sin duda. hablaste ahí con Deleuze, de la parte creativa que se deshace del sujeto, si tiene que ver con esa idea del cuerpo sin órganos, viste que habla Deleuze, no sé si ahí tiene que ver, bueno, también Deleuze hizo ese libro sobre Francis Bacon tan interesante, ¿no? En una pintura además muy, muy potente, donde el cuerpo, digamos, es está ahí mostrándose como ese cuerpo sin órgano, y además, bueno, también todo este sujeto creativo del que hablaba Deleuze sobre él. No sé si tiene algo que ver o no, no sé si eso es... A ver, todo lo que dijiste lo conozco de Les, digamos, lo puedo como traer. No entiendo la pregunta originaria tuya. No, si eso que decís, deshacerse del sujeto, tiene que ver con ese cuerpo sin órganos. En realidad tiene que ver con esto. La estructura de pensamiento de Deleuze es todo lo que no tiene codificación previa. Lo digo así para que nos entendamos acá. Esto quiere decir, no hay un cuerpo del que yo me deshago. No hay. Si hay cuerpo es porque yo hice boda con el cuerpo. Pero no hay un cuerpo antes de que yo me afecte por un cuerpo. ¿Entiendes? No es que está, él lo explica muy bien, el libro Rizoma, que es un libro que escribe, que es una, no es Rizoma, Rizoma es el capítulo 1 del Antiedipo. O de 1000 mesetas, no, de 1000 mesetas, son unos libros enormes que yo no leí completos, pero el capítulo 1 de 1000 mesetas, que es Rizoma, es precioso. Porque ¿qué hace Deleuze? Deleuze arranca ese libro diciendo, ¿qué es un libro? Y un libro no es una información de la que yo conozco, como puedo conocer de un objeto determinado científico, tipo, conozco de una garrapata, vamos a usar el mismo elemento, ¿sí? Entonces predetermino que la garrapata tiene un cuerpo, que tiene no sé nada de biología, un tipo de sangre, tiene tantas patas, que tiene... No, la garrapata es, o sea, podemos decir, es un libro, es cuerpo, es lo que sea, en tanto afección. Sin la afección con el lomo del caballo, la garrapata no es. No es que hay una garrapata aristotélica suelta en la pirámide, ¿cómo se dice? De categorías, donde en un lugar le toca la garrapata. Eterna, única, ideal. No, no existe eso. Por eso. Entonces, si vos pensás eso, eso es Deleuze. Eso es como, desarma toda la historia del mundo y de la filosofía y de la metafísica sobre todo. Mucho, mucho más que Levinas, porque Levinas también tiene eso, lo que pasa es que Levinas critica incluso a Heidegger, que fue su docente, pero Deleuze es el que rompe con todo porque no hay nada que no sea solo siendo, ¿entendés? Sería como la destrucción del cuerpo normado, digamos. Es que no hay eso, no hay nada que destruir. Eso es lo genial de Deleuze. Está mal entendido en un punto, porque la deconstrucción, que se lo asocia al pensamiento deleuziano, nos es muy valioso a nosotros que estamos tan enquistados en un pensamiento identitario. O binario, o no binario, siempre estamos tratando de encontrar la estructura. Para él no hay eso. No existe, no hay nada, no hay libros. Un libro es, en tanto, yo lo puedo entender y me afecte. Hay una frase, creo que se las conté la otra vez, que Borges y Shakespeare, dice, si no entendés Shakespeare, dice Borges, es porque no hay Shakespeare. Listo, ¿entendés? O sea, no hay tal cosa. No es que no está hecho a tu medida, y que vos sos grosa, y entonces no lo entendés, o él tan grosso que vos sos una tarada. No hay Shakespeare, ¿entendés? Es eso. Es como, no me gusta llamarlo vincularidad, porque él no lo llama así, nosotros lo podemos entender como relacional, pero no una cosa en tanto otra, sino como en el entre, realmente en el medio. ¿Sí? Las cosas son en el entre, sin anularse mutuamente. Esa es la idea. Por eso Deleuze tiene infinitos ejemplos. El libro, el cuerpo sin órganos. O sea, no encuentra forma para decirlo. Lo dice de 1000 maneras.
habla de los falsarios en el cine, que son esos personajes que no se identifican firmemente con una ideología, sino que te traicionan, que se dan vuelta, que te mienten, no que te mienten estratégicamente, sino que, bueno, Deleuze tiene muchas formas, no sé, bueno, creo que, pensé que se te había cortado. La idea de la línea de fuga en Deleuze, el rizoma, es justamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de rizoma en contraposición a lo arbóreo? Toma esos términos de la biología, ¿no? Lo arborescente, que tiene una raíz que es distinta al tronco y que es distinta a la copa. Debe haber más partes que desconozco. El rizoma es todo igual. El rizoma no tiene categorías. El rizoma es llano, plano, y es como un potus. Le sale una hoja de cualquier lugar. No es que necesita, ¿viste? Si yo doy vuelta el potus, le sale hoja en la raíz y la hoja se convierte en raíz. No hay una prevalencia de algo. Entonces eso se puede pensar a escala grande y se puede pensar a escala del uso también. O sea, por supuesto, todo lo que tiene que ver con uso, que hay una raíz que toma agua, ¿no? Desaparece como estructura de pensamiento. Lo que hay es un tejido biológico, no sé, natural, no sé cómo se dice, y la tierra. Entonces ahí se produce una afección también. Él piensa así, todo chiquito, no hay como cosas grosas. Y eso está bueno en él. Por eso piensa el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es un cuerpo que ocurre a medida de la afección y la potencia. No hay un riñón, sí hay riñones, no sé cómo decirlo. No hay una forma preconcebida, no hay ningún lugar a donde ir con el cuerpo que nos... Es como cuando armas una obra. También el concepto de autor se desarma en Deleuze totalmente. No hay autoría, el libro es, o el libro o la obra o lo que fuera, es en tanto ocurre con otro, que puede ser con la pared, la obra colgada en la pared, o puede ser con el espectador, o puede ser el espectador hablando con otro espectador que crean el mundo obra juntos, porque eso también es un relato. No sé. Hay un ejemplo que es fácil de pensar también, porque esa es la línea de pensamiento, aunque difiere un poquito, que yo lo había traído la otra vez, que es esta idea que trae Heidegger cuando estudia el tema del templo griego. Dice, bueno, no es que hay un terreno ideal para un templo y no hay una estructura perfecta para ese terreno, sino que el terreno y arquitectura juntos arman mundo, y ese es el espacio rituálico que se genera. No es que este templo lo podría haber armado en ese monte o lo podría haber armado en el otro monte, y da igual, ¿sí? Porque eso es pensar en forma aristotélica, es pensar que yo soy Rosana si me paro en la mitad de la calle o si me paro dentro de mi casa. No soy la misma, soy otra. Entonces, ese cuerpo es uno, este cuerpo es otro. A eso va, ahí va Deleuze. Fuerza eso hasta un lugar poético hermoso, porque Deleuze no se pelea con nadie aparte para hacerlo. Eso está bueno. Bueno, qué buena pregunta. Gracias, hermoso, gracias. Si alguien quiere consultar algo más, y si no, arrancamos con toda confianza lo que necesiten, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Entonces, la otra vez dejamos bueno, justamente vimos Descartes, Spinoza, Deleuze. Y entramos un poquito en el cuerpo barroco con algunas cuestiones como de la forma artística del barroco, ¿no? La forma del cuerpo, la expresividad, el dramatismo, el espacio para el dolor de ese cuerpo que en realidad antes en el Renacimiento no tenía espacio para la expresividad del dolor, y la expresividad, lo que diríamos la contracara de la vitalidad renacentista, ¿no? No es una lectura muy ortodoxa la mía. Yo quiero que lo podamos ver con... Pues se podrían decir otras cosas del barroco, a mí me interesa que nos centremos en esto, ¿no? Que esa oscuridad no es el no cuerpo, sino que es la contracara, o sea, es que trabaja para el mismo factor, eso quiero decir. Está la vitalidad y la oscuridad. No es que uno es radicalmente distinto al otro, son como fuerzas opuestas, ¿sí? Que pueden aparecer
con posterioridad, porque lo que pasa es que se empieza a desplazar esa cosa positivista empirista, pero el empirismo también tiene esa oscuridad, también empieza a pasar algo que pasa en la era moderna, que es básicamente que la incorporación de lo otro hace que seamos todos iguales. Esto pasa finalmente en los años 60, cuando el inmigrante quiere entrar a Europa, lo que hace la sociología es descartar las diferencias y a través de los derechos sociales, que por supuesto no hay otra forma de hacerlo, elimina las diferencias. No hay diferencias, no hay un otro. Todos pasamos a ser globalización, digamos, el mundo globalizado, ¿no? No hay ni género ahora. No hay ni géneros, teóricamente, ¿no? Estamos bien pensando que no hay géneros definidos. Porque cagamos si tenemos el género definido, pero también cagamos de otra manera, digamos, en un punto. No sé, está bueno como que la filosofía se anime a pensarlo. Después están los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos vitales, la alimentación, el derecho a una vivienda, digamos, todas esas cosas que conocemos y que está bueno legislar. Pero lo que tenemos que entender es que los estados modernos, que empiezan en el barroco, lo que ordenan es esto, hacia hoy, ¿no? Nos ordenaron, digamos, venimos caminando este camino desde ese momento. Bueno, yo hoy les voy a querer leer algunas cosas, si les parece que, bueno, vamos viendo cómo, porque a veces es medio aburrido que una persona lea, pero a veces es la única forma como de trasladar, porque nos vamos a empezar a meter con teóricos que no son tan estrictos ni tan continuos en la forma. Y que está bueno leerlos porque no son un embole como leer Descartes, sino que leer Foucault por ahí está bueno, un poquito, 2 frases. Me gusta leer. Lo que yo No sé qué quería... opinan. lo vamos a hacer, lo vamos a Qué hacer. lindo. Si te Sí. aburre, lo cortamos. Yo leo a veces en las clases. Bueno, ok. Qué lindo. Lo que quiero destacar es que nosotros veníamos de pensar este cuerpo funcional, que vamos a ir por la línea de Descartes y no por la línea de Spinoza. Es este cuerpo que en tanto, o sea, este cuerpo, sí, funcional, que se mide por eficacia funcional, que se puede reparar, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las cirugías? Se puede investigar su interior, por lo tanto se puede definir y se puede identificar, miren, con el tema del aborto está clarísimo esto, desde antes del nacimiento hasta después de muerto, tiene la misma identidad. Nosotros le damos una identidad porque solamente nos podemos conectar con el nacimiento, pero en realidad la identidad del muerto es la misma que en vida. O sea, ¿se entiende? O sea, bueno, nada, un muerto que tiene un nombre y tuvo un DNI, básicamente. Pero podemos rastrear a través de la ciencia la identidad originaria. Y por identidad, ¿qué entendemos? Una estructura arbórea, el árbol genealógico, ¿sí? Bueno, si yo soy hija de desaparecidos, ¿quiénes son mis padres? Eso es mi identidad. O sea, esto es así, pero tenemos que entender que está fundado en una estructura de la modernidad. Se entiende que solamente así se puede dar, ¿no? Que una identidad única a sí misma se dé en la genealogía del ADN. No sé, es rarísimo, digo, si lo pensamos 2 minutos es como, no está mal, pero digamos, tenemos que entender que estamos dominados como por ese sistema de creencias. Podría ser otro, tan legítimo como este, eso es lo que les quiero decir, ¿no? Y ahora que nos vamos a meter con el marxismo y el sistema de cambio, la estructura del sistema de cambio, que en relación, no me voy a meter mucho con el marxismo, pero me interesa ver cómo funciona el cuerpo ahí, hay algo que también aparece, digamos, ¿qué había en ese mismo formato de pensamiento donde yo tengo que hacer valer algo para cambiarlo por otra cosa? Y entonces empieza a haber tablas de valores, papelitos de colores que usa la plata, horas de trabajo, objetos, no sé, todo empieza a tener un valor abstracto, un valor de cambio sería. Lo primero que es un valor de cambio, no un precio, un valor de intercambio. Este cuaderno todo escrito por mí vale lo mismo que mi termo y mi bidome. Bueno, te lo cambio tú. Bueno, con el cuerpo pasa lo mismo. El cuerpo empieza a ser un valor de cambio porque el cuerpo está invertido en el sistema capitalista imperialista o de valor de cambio. Mis horas de trabajo, mis horas de vida que me van a carcomer hacia llegar a la vejez, tienen un valor de cambio.
que es lo que me pagan como sueldo, ¿no? Pensémoslo así como de antes, no pensemos en la plusvalía, que es el problema del capitalismo. Pensemos antes, ¿yo qué tengo? Tengo un cuerpo vital, puedo caminar, puedo operar un torno, puedo, qué sé yo, puedo ser funcional. Ahí está la funcionalidad legítima del cuerpo. Entonces, a través de esa época, no de Marx, a través de esa época, el cuerpo se estructura como un engranaje que es útil. Habíamos dicho que en Descartes aparece la funcionalidad, o sea, cuán bien o cuán mal la eficacia de los órganos, y que entonces los podemos operar para ponerlos bien de nuevo, y ahora aparece cuán útil soy. O sea que lo que pasa es que el cuerpo en toda esta estructura moderna está enajenado. Enajenado quiere decir que está fuera de sí, el sentido está fuera de sí. ¿Vieron cuando decimos el enajenamiento del trabajador? ¿De dónde viene esa palabra? La hora de trabajo no es lo que el trabajador quiere hacer. La hora de trabajo está enajenada por el sueldo, ¿sí? O sea, entonces yo, ¿qué tengo? No quiero estar todo el día en el torno apretando el pedal, pero lo que tengo es plata para darle comida a mis hijos. O sea que el sentido vital no está dentro de lo que hago, sino fuera de lo que hago, está desplazado. Esa es la base del marxismo. Cuando da cuenta de eso, dice, un momento, y en este desplazamiento hay un plus, que es la plusvalía, que ¿quién se la queda? Además de todo el quilombo, queda ese fragmento que no va para el trabajador. Porque si le doy eso al trabajador, el trabajador se independiza. Y entonces, ¿quién aprieta el pedal del torno? ¿No? Bueno, esa estructura, que es la que atraviesa la primera y segunda revolución industrial, estoy saltando a lo loco, después vamos a hablar para atrás, es la que deja al cuerpo 100% enajenado, porque ya el cuerpo no es solo cuerpo, el cuerpo es forma, órganos, en esos sentidos de utilidad y eficacia, pero también empieza a ser deseo, que antes no existía como punto. Bueno, entonces ¿yo qué hago con la plata? ¿Qué quiero hacer con la plata? Ese sentido falso, de falsa libertad. ¿Qué quiero hacer con mi plata? Y quiero comprar salchichas o quiero comprar chisitos, qué sé yo, qué cosa. Y eso es una falsa libertad, porque es como el algoritmo de Netflix hoy, es como, bueno, es lo que me da el sistema, ¿no? Digo, es lo que me da. No, entonces pareciera que a mayor cantidad de dinero yo puedo elegir más, pero en realidad tampoco estoy eligiendo. Estoy eligiendo dentro de unas opciones que serán 5 unas y 3 otras, digamos, porque tengo menos capacidad. Pero tampoco estoy eligiendo. Entonces el cuerpo, ojo, acá pareciera que había antes un lugar a donde ir y ahora, con esta época que estamos tratando, no ahora hoy, sino este momento, que es básicamente 1880, había un lugar donde yo estaba bien y me llevaron a un lugar donde estaba mal. No es así. No es que antes había libertades y de golpe fuimos, el sujeto fue reprimido. No es así. Es simplemente entender cómo se estructura eso. Entonces no es que había un deseo antes que yo podía cumplir o por lo menos detectar más libremente y de golpe no lo hay más por esta estructura económica. No. Simplemente es como decir, bueno, lo mismo que antes. Aparecen los derechos tienen su ficción incorporada, los derechos de Estado tienen su ficción incorporada, como tratar de ver las cosas, ese es el punto de vista que a mí me interesa como poder pensar, porque es desde donde podemos pensar el arte y desde donde realmente el arte es, ¿no? Yo siempre digo que el arte es amoral, porque no, o es aético, no está casado con ninguna estructura, porque si está casado con alguna estructura, deja de tener ese valor. Y no por ser irreverente ni adolescente, no por ser rebelde, digamos, ¿no? La rebeldía es solo el lado B de algo, nada más. Entonces, no me quiero detener demasiado esto, pero tenemos que poder dar cuenta que el cuerpo queda enajenado junto con la productividad. Esa funcionalidad que al principio era dentro del cuerpo, cuán útil es mi riñón, pasa a ser cuán útil soy yo para afuera. ¿Cuántas horas puedo estar apretando un pedal? Listo. Y el cuerpo el cuerpo operativo se convierte en capital, ¿sí? Porque cuando yo dejo de ser operativa, soy un quilombo para el sistema y me tienen que jubilar, aparecer los sistemas previsionales, con formas mediocres al principio, pero aparece. Bueno, entonces, ¿qué soy? ¿Un jubilado sueco o un jubilado argentino? Y
nada que ver una cosa con la otra. Uno le aporta al mercado un montón y el otro no le puede. Es tan poca la plata que recibe un argentino que no puede devolvérselo. Si le dieran más plata, le daría más al mercado, qué sé yo. No, diría guita que estaría dando vueltas, no se la van a ahorrar los jubilados. Bueno, de este punto de vista que es como más es económico, pero es sociológico básicamente, me gusta destacar otro pensador, que nada que ver, que es Pierre Bourdieu, no sé cómo se dice en francés exactamente. Es un sociólogo de 1970. Tenemos que entender que ahí la sociología, la antropología, ya pasaron la post-Segunda Guerra, el pasaje de la Segunda Guerra Mundial, digamos que cuando pensamos en las dos guerras, la Gran Guerra es la guerra que le cambió radicalmente el mapa al mundo. Terminó con las monarquías, terminó con los sistemas monárquicos, básicamente. Lo desarmó completamente. Toda la familia monárquica europea se destruye. La Segunda Guerra Mundial ya era una guerra, yo siempre digo que nos merecíamos, porque era propia de nosotros. O sea, era la modernidad en guerra, con la modernidad. Y como midiéndose con la propia modernidad, ¿no? Como decir, bueno, lo tenés merecido. Porque ya era como un problema interno entre poderes de la modernidad, ¿sí? Lo otro todavía tenía como un tema de naturaleza, era como las monarquías ante las nuevas naciones. Acá eran naciones contra naciones con sistemas capitalistas con diferencia de grado, diferencias de naturaleza, ¿no? Bien. Entonces, él lo que plantea es que el cuerpo, bueno, entonces ya pasó digamos, Bourdieu, lo que ya pasó es ese momento de la antropología. La aparición de la antropología, que es 1920, aparece con el otro cultural, aparece alguien que no conozco, las colonias, qué sé yo, el Commonwealth, ¿no? Así, la colonia, el otro que no sé qué habla, no entiendo, que tiene puesto, no sé nada del otro. El otro estaba viendo The Crown, unos capítulos de The Crown, y Felipe va con la reina cuando eran jóvenes a no sé, a norte de África, al sur de África, o sea, Sudáfrica, y dice, mira lo que tiene, y la vida le dice, pero es una corona. Pues tan como, está bien, es una novela, digo, es una sátira también en un punto, pero era muy buena esa situación, como el otro cultural no lo entiendo, entonces empieza a codificar. Esa codificación de lo exógeno es a lo que yo me refería antes, que es como se empieza a traducir, bueno, eso es una corona, no sé si es una corona, funciona como corona, yo lo puedo traducir como corona, y ahí estoy nombrando a lo diferente, y por lo tanto en un punto matándolo, ¿sí? Entonces lo que va a venir a plantear Bourdieu acá es que el cuerpo por un lado, es una suma de un capital físico, que un poco es esto que planteaba Marx, y otro poco es el lugar del cuerpo del deseo, porque en 1970 obviamente ya estamos jugando con el cuerpo del deseo, qué quiero hacer con mi cuerpo, cómo quiero aparentar, qué elección sexual tengo para mi vida, cómo quiero militar mi cuerpo, a nivel estético-político y a nivel panfletario también, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? Más un capital cultural, va a decir él. Ese capital cultural está inscrito en el cuerpo. No es un ADN, viene de afuera. No es que es genético, como, qué sé yo, Fidel Castro que decía en sus discursos que decía que la revolución es genética, decía, ¿entendés? Como es genial eso, realmente el revolucionario es genéticamente revolucionario, como que cuando echa a todos los gays, digamos, ¿no? Bueno, entonces, le voy a decir que lo social, como él trabaja en el ámbito social, pero es bastante entendible dicho así, por eso lo elegí a él, lo social se hace cuerpo. Por eso viene de afuera. El capital cultural está inscrito en el cuerpo, pero viene de afuera. No es una elección, ¿sí? Es como si fuera un colador que nos traspasa, ¿sí? No es que yo puedo decir, es lo que decíamos antes, puedo elegir entre 4 o 5 cosas, que son más o menos parecidas. No estoy eligiendo algo que no puedo nombrar, por ejemplo. Esa es la definición más básica.
Yo no estoy eligiendo nada que no pueda nombrar. Estoy haciendo todas las preguntas que sé cómo se pueden responder. No porque sepa la solución, pero sé en el lenguaje que se responden, sé con los fundamentos y la metodología que se responden. Esa es la ciencia. La ciencia nunca va a preguntar algo que no pueda responder con sus elementos. Por lo tanto, hay que siempre preguntarse cómo está hecha la pregunta, desde dónde está hecha la pregunta, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos voy a retroceder un poquito y voy a ir ahora sí les quiero leer. Foucault tiene unos 5 libros, que es la historia de la sexualidad, 4 editados en vida, publicados en vida, 1 publicado una vez que él murió. En realidad le había dejado dicho que no los publicara, el último, pero el que era su pareja, bueno, lo editó. Yo el 5º no lo leí. Lo que es genial en Foucault es que él empieza la historia de la sexualidad, o sea, lo que él plantea, al menos en el libro 1, que es lo que me interesa hoy, porque trabaja el pasaje de digamos, el tránsito de la contrarreforma, que es donde dejamos la otra vez en el barroco, la contrarreforma de la Iglesia, hacia la era victoriana. ¿Y qué pasa en la era victoriana? El crecimiento demográfico y el control de la natalidad en relación al sexo. Todo esto claramente es lo que Bourdieu llama el cuerpo social. Digamos. Esto es el cuerpo social, o como Marx, que decía, somos un apretador de pedales, ¿no? Eso es lo que Bourdieu llama el cuerpo social. No el cuerpo como grupo, comunidad, sino el cuerpo eso, afectado por lo social. Bueno, entonces les voy a leer. Entonces él empieza, Historia de la Sexualidad, que es interesante porque lo invierte. Nosotros solemos pensar, yo voy a hablar en realidad, él habla de sexo, por supuesto, pero tenemos que entenderlo como cuerpo, ¿no? Como cómo elegimos, elegir es una palabra falsa, pero digamos, cómo estamos con nuestro cuerpo sería. Para Foucault, la mente es la cárcel del cuerpo, o el alma es la cárcel del cuerpo. Porque entonces el cuerpo no puede, el cuerpo está dominado por una moral, que es la mente o el alma, y no puede hacer lo que quiere. Si yo estoy formalmente casada con, cualquier cosa les digo, algo clásico, con un varón, y voy a tener una relación con alguien extramatrimonial, el cuerpo se determina por la mente. ¿Sí? Entonces Foucault, que estaba todo el tiempo queriendo dar cuenta del borde en el que viví, del borde que nos contiene para que el cuerpo no se exprese, va a decir, la contrarreforma en la Iglesia Católica, que es siglo XVII, creo, sí, es 1690, 1680, lo que va a hacer es determinar, miren qué loco lo que plantea Foucault, que es hermoso en realidad, codifica cómo hay que confesarse, por ejemplo, una de las cosas que hace, ¿no? Entonces dice, bueno, me tengo que confesar, no sé, no tengo ni idea. Una vez por semana, tiene que ser tanto tiempo, el cura tiene que estar detrás de una reja, no lo tengo que ver. Tengo que pensar, tengo que desconfiar incluso de mis sueños, porque tengo que ver si lo que yo siento no esconde un deseo que no estoy pudiendo. No. Tengo que desconfiar de mí misma y tengo que confesar lo inconfesable. Entonces él, divino, Foucault dice, ahí se va armando el discurso del sexo. Porque no había algo, no había un pecado inconfesado. Pero incluso la fantasía hay que nombrarla. Y es lo que decíamos antes, al nombrar yo lo mato al otro. Al otro en este caso es el deseo o el sexo. Lo codifico, lo enciclopedizo, lo hago un atlas. Y empieza a ver las palabras que sí y las palabras que no. Y empiezan a meterse en ese, entonces se empieza a armar como una especie de entramado que empieza como a codificar el sexo. Algo que no estaba codificado antes, pero no estaba oculto y reprimido, no estaba codificado, nada más, la gente tenía sexo y tenía fantasías, no es que no. Es más, los medievales varones tenían relaciones con varones y no eran homosexuales. No era el punto ese, ¿entendés? No estaban pensando en qué cuadrícula se metían de la estructura que después arma la contrarreforma. Cuando la contrarreforma arma esto, codifica y allá, digamos, dice, bueno, vengan, o sea, si está ocurriendo,
vengan, hablemos del tema. Bueno, lo que pasa es que todo esto como que se estratifica y se va organizando hasta la era victoriana. Que si bien la era victoriana fue súper en Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra y en sus colonias. Fue súper, súper, súper innovadora en relación a la formación de los hogares, la demografía de las ciudades, la sociabilización del trabajo. Tenemos que pensar primera y segunda revolución industrial, como las capacidades que cobramos como sociedades, ¿no? Pero eso no deja de ser parte de la misma estructura de engranajes que hacen que lleguemos a un lugar totalmente develado, a lo lacaniano lo digo, ¿no? Sin velo, donde no hay nada que no se diga. Todo está, por supuesto que hay muchas cosas que no se dicen, pero todo tiene su forma de ser dicho. Eso es lo que pasa, ¿sí? Incluso todos tienen la forma de decorar la casa codificada. El estilo victoriano es un estilo que tiene una forma. No es lo que yo pueda hacer, lo que quiera comprar, no sé qué opciones habría, pero digamos, está codificado el formato doméstico, la familia, está todo codificado. Entonces incluso en el control de la natalidad, se meten con el sexo, porque ahora ya no es, entonces no tengan sexo. Tengan todo el sexo que puedan, porque necesitamos poblar el imperio victoriano. O sea, que hay que llenarlo de gente, que labure. ¿Qué hacemos con todas estas locomotoras si no hay quien apriete el pedal? Entonces empiezan a meterse ahí, tiqui, 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 y eso es lo que Foucault como levanta. Porque nosotros, digamos, con esta idea de lo reprimido, él dice incluso, el lenguaje, incluso el lenguaje, ¿cómo se dice? Pornográfico no sería, pero es como vulgar, también se codifica. Se dice que es vulgar y que no, que es calentón y que no sería, ¿entendés? Entonces aparece la pornografía, en la forma que aparezca, en el ámbito privado, en el ámbito mediático, en el ámbito público, depende de la década. Y parece que con eso zafamos, porque tenemos un lugar para la rebeldía. Pero eso también está codificado por la era victoriana. Foucault te destruye todo, todos los lugares que teníamos para zafar no están más. Entonces el cuerpo queda también encapsulado en esa ficción de rebeldía, que no es más que el lado B, como decíamos antes del barroco, de, bueno, es lo que nos dejan hacer, básicamente, ¿no? Es lo que nos dejan hacer. Entonces ahora sí, les voy a leer un poquito a este señor, que es muy lindo de leer, que a mí me encanta aparte. Historia de la sexualidad, y voy a empezar, primer capítulo. Arranca así. Es un parrafote, pero vamos a llevarlo. Mucho tiempo habríamos soportado y padeceríamos, aún hoy, un régimen victoriano. La gasmoñería imperial figuraría en el blasón de nuestra sexualidad retenida, muda e hipócrita. Todavía, a comienzos del siglo XVII, era moneda corriente, se dice, cierta franqueza. Las prácticas no buscaban el secreto. Las palabras se decían sin excesiva reticencia, y las cosas sin demasiado disfraz. Se tenía una tolerante familiaridad con lo ilícito. Los códigos de lo grosero, de lo obsceno, de lo indecente, si se los compara con los del siglo XIX, eran muy laxos. Gestos directos, discursos sin vergüenza, transgresiones visibles, anatomías exhibidas y fácilmente entremezcladas, niños desvergonzados vagabundeando sin molestias ni escándalo, entre las risas de los adultos los cuerpos se pavoneaban. Ahora vamos a ver, digamos, cuando nosotros veamos el fin del barroco, ¿cómo se llama? El triunfo de Venus, el hijo le está agarrando la teta a la mamá, se le está dando un beso en la boca, digamos, no hay un ocultamiento de esa erotización que no daba para ocultarla, era, te digo que era moneda corriente, pero estaba más en la gente, ¿no? A ese día luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a las noches monótonas de la burguesía victoriana. Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda, la familia conyugal la confiesa,
y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la pareja legítima y procreadora. Se impone como modelo, hace valer la norma, detenta la verdad, retiene el derecho de hablar, reservándose el principio del secreto. Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda, que es la alcoba de los padres. El resto no tiene más que fumarse. La convivencia de las actitudes esquiva los cuerpos. La decencia de las palabras blanquea los discursos. Y el estéril, si insiste y se muestra demasiado, vira a lo anormal. Recibirá la condición de tal y deberá pagar las correspondientes sanciones. Lo que no apunta a la generación o está transfigurado por ella, no tiene sitio ni ley, tampoco verbo. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. Bueno, así empieza este libro, que es una belleza. Todos los 4 libros son tremendos. Para mí son fáciles de leer, se los recomiendo si alguien quiere entrar con Foucault, porque es realmente bueno entrar por ahí. Foucault tiene otro libro que está buenísimo también, que se llama Hablo, miento. Hablo, miento. Así, que fue lindo también. Pero bueno, este es un lindo libro. Algo que les quería decir de lo que estaba leyendo, que me pareció importante traer. Bueno, hay un tema con el que Foucault se mete, que es durísimo para nosotros en esta época, que es el lugar de las relaciones intrafamiliares, o sea, de lo que nosotros hoy llamamos abuso. Eso para Foucault está teñido de moral, es el alma, que es la cárcel del cuerpo, va a decir él. Así de crudo de Foucault. O sea, lo que pasa es que, claro, educados con una estructura que nos la rajen, es tremendo, es doloroso, porque el dolor viene de ahí. ¿Cuándo sentimos dolor? Cuando sentimos que es injusto. Ahora, Foucault va a decir, después, el que toca a un alumno es señalado por todo el pueblo. Después, y lo va a decir, y va a hablar del loco de esa forma, y va a hablar del preso de esa forma. Entonces, pues, Foucault es el que arma, el que trabaja en los neuropsiquiátricos, es el que trabaja en las cárceles. O sea, no solo diciendo que son síntomas sociales, sino también diciendo que son estructuras que la estructura social misma crea. Bueno, ¿quién es la víctima, no? Digo, yo, que trabajé sobre femicidio, insisto, que el que mata también es víctima. Pero bueno, eso es es víctima social, digamos, no es una persona que elige hacerlo porque... Sí, bueno, y ese placer y esa educación vino de por ahí, ¿no? Vino también, digamos, lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, viene asignado. Porque tengo una educación social y cultural. Entonces Foucault se atreve a pensar esas cosas, porque hace cosas con eso, no es que se queda diciendo, ay, bueno, lo fatal es lo fatal. No, entonces sí, bueno, el que mata, pobrecito, es una víctima también. No, se pone a trabajar sobre eso y se pone a trabajar sobre, entonces arma, detecta este sistema de control dentro de las cárceles y cómo eso es, que somos todos eso, no es que son los acusados eso, ¿no? Bueno, Foucault es un grande para mí, una cabeza demasiado libre, un formato de libertad infernal. Bueno, les leería mucho más de Foucault, pero quiero seguir avanzando, tampoco las quiero... Bueno, voy a pasar a Heidegger, hoy agarré unos filósofos todos enormes, pero necesito que entendamos porque son los que tratan los temas, ¿no? Heidegger tiene un tema central que es el ser y la nada, o el ser y el ente. Entonces, a partir del ser, habla del tiempo, habla de la técnica, habla de la nada, habla de la muerte, como todos los temas de la filosofía, básicamente. Lo que yo quiero destacar acá es algo que en realidad es muy complejo en Heidegger, pero es dentro de todo simple de entender, o al menos para mí explicar, y se los quiero explicar de esta manera. Cuando nosotros empezamos a pensar el cuerpo moderno, tenemos que pensar que el cuerpo es técnica. Pero, viste, cuando nosotros decimos técnica, pensamos en
la tecnología como las herramientas o las computadoras, o no. Eso es una parte de la técnica. La técnica para Heidegger es la cosificación de todo. Él usa el término cosificación no como peyorativo, como nosotros decimos cosificar a una mujer, no es ese el punto, sino que la cosificación es la identidad inmutable. ¿Se acuerdan cuando veíamos Descartes y pensábamos que Descartes traza el eje cartesiano? Lo variable es el espacio y el tiempo, pero la cosa no varía. La cosa lo único que hago es cambiarlo de lugar, cambiarlo de espacio, de tiempo, de momento. Pero yo sigo siendo Rosana, la que está en la mitad de la calle y la que está dentro de mi casa. Solo que no a las 7:20 estoy afuera parada en la calle y a las 8:30 estoy acá en el escritorio. Pero yo sigo siendo Rosana. Bueno, Heidegger va a atentar radicalmente contra toda esa estructura, de distintas maneras, no tan violentamente como lo hace Nietzsche, pero él va a decir que la verdad, aunque en filosofía no podemos decir que haya la verdad y que ningún filósofo detente tenerla, pero él va a decir que la estructura de la verdad o de la realidad, o como son las cosas, que es en definitiva el sistema de la metafísica, es que hay un ser, que es lo que es, básicamente, que se oculta detrás de un ente. Yo no le quiero poner sinónimos a esto porque si no lo tiro como un lugar que podría ser, se los voy a decir igual, pero no es así, el sentido y tipo el alma y mi cuerpo, o el sentido de ser y mi forma física, no es eso. El ente es el que va a tener la característica de inmutable, y el ser es lo que va a tener la característica de indefinido. Indefinido más que ambiguo, es como una, no tiene opción, ¿sí? No es que puede ser una cosa o puede ser la otra, sino que ese sistema es indisoluble. No es que a veces se lo entiende mal a Heidegger y se lo entiende como que está del lado del ser. No. El ser y el ente es para él, es las dos cosas a la vez. Entonces hay un término griego, que es el de naturaleza, que la naturaleza para los griegos, que esta es una traducción mal, o sea, le falta una parte de la traducción que no se puede decir, porque no tenemos esa palabra en nuestros idiomas, es el eterno brotar. O el fuego, pensémoslo así, lo que es y se muere a medida que vive, pero se muere, como la música, es y desaparece, ¿sí? Esa es la estructura, más o menos, del ser y el ente para Heidegger. Son juntos, son una cosa en realidad, no son juntos, ¿sí? Pero la única forma de ser del ser es esconderse detrás del ente. Por eso cuando él dice que algo se cosifica, yo me estoy olvidando del ser, porque lo que hago es decir, nunca el ser brotando, si yo lo dejo fijo en gato, ¿sí? No sé qué opciones hay, no sé si se puede ser gato y perro, pero bueno, acá es donde aparece Borges tan claramente, que en el seminario anterior les había leído el inicio de Las palabras y las cosas de Foucault. Entonces, él va a decir que el problema con la técnica, él trabajaba para el nazismo, digamos, es un tipo que conoce a fondo la técnica, el armamentismo, él tiene un texto que es muy interesante sobre la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Como se mete con la técnica y la tecnología. Ahora, el punto es este, él detecta un cambio que ocurrió en la revolución industrial, que es que, él lo dice así, de un río, en vez de ver un río, yo paso a ver una represa. ¿Sí? Yo no veo más un río, veo una represa. ¿Una represa qué es? Una represa es una energía oculta en el río. Es decir, hay una potencialidad de energía en esto que yo no estoy pudiendo almacenar. Entonces la tecnología va a venir, va a producir una represa y me voy a quedar con, él va a decir, hace este devenir, ¿no? La energía oculta en la naturaleza, que yo la saco a la luz, ¿sí? O sea, es como si yo le develara el ser al ente, ¿sí? Lo dejo expuesto, ya está, no hay nada más. Sos utilitario, final, no hay nada más, ¿sí? Sos un gato, listo, sos una represa. En tanto que un río puede ser agua
para tomar, puede ser agua para regar, puede ser inútil, puede ser un excedente que no me sirva para nada, puede ser millones de cosas. Esa energía que yo saco a la luz, o la retiro y la almaceno, ya la cosifico. Ya está enajenado el río, va a decir él. ¿Sí? Ya lo enajené el río, ya no hay más nada. Bueno, esto mismo, esta es la estructura la que pasa para Heidegger con el cuerpo. Porque la técnica para Heidegger no es única del yo también, lo que nosotros llamamos estudios del yo, el psicoanálisis, no sé, todo lo que sea, que pareciera que no tiene que ver con lo empírico. Entonces, para Heidegger no es lo empírico la técnica es la metodología de acceso, el conocimiento previo. O sea, si yo tengo un conocimiento previo de acceso, es técnica, ya está. Ya sea, aunque sea subjetivo. Entonces el cuerpo para Heidegger, o si lo queremos pensar a través de Heidegger, es la cosificación. Es otra vez, ¿dónde queda el ser en nuestro cuerpo? El ser del cuerpo sería, él se hace el vivo a veces y piensa el ser del gato, pero digamos, entonces, ¿dónde queda? Para él lo único que es el brotar continuo es el lenguaje poético, no el lenguaje comunicacional, no este lenguaje que yo estoy teniendo con ustedes, no es el lenguaje, no es el habla, digamos. Bueno, es el habla, pero él dice el habla poético, el habla poético. Tiene un libro grande que se llama De Camino al Habla, tiene otro, él va a decir que tiene una frase muy hermosa, que es que como que el riesgo está en lo que se oculta. Y la garantía o la vida real, o lo que nos salva, está en lo que se oculta. Justamente, si yo develo todo, ya está, no hay salvación, no va a haber nada que me salve. No va a haber nada que me fisure, no va a haber nada que me conmueva, no va a haber nada. Que es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Estamos totalmente escindidos, estamos muy solos en ese sentido. Él eso va a ser bastante crítico con la modernidad, va a decir, nos quedamos solos frente al mundo, ya no somos parte del mundo, esto lo hablamos la otra vez también. No somos parte del ritual del mundo, estamos solos frente al mundo. El mundo y nosotros, con esta pseudo idea de dominarlo, pero a la vez estamos solos. Ya está, le sacamos todas las capas a la cebolla. Bueno, me puse recontra teórica. Les quiero leer un fragmento de Simondon que es muy interesante. Simondon creo que les hablé de él la otra vez, y les nombré Sí. el modo de la existencia de los objetos técnicos en la introducción. Simondon fue docente de Deleuze, y no estuvo editado en su momento, creo que les conté esto. La teoría de Simondon no es crítica, como es la de Heidegger. Heidegger no es del todo crítico con la tecnología ni con la técnica, da cuenta de eso, que la forma del ente es técnica últimamente. El problema es que cuando le sacamos el ser al ente, nada, nos quedamos con el agua en botellas, no nos quedamos con el río, ¿no? La teoría de Simondon, que es bastante deleuziana, por eso fue su docente, es que el vínculo con la técnica es uno de los puntos del encuentro rizomático. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el rizoma, que no tiene jerarquías, cuando pensamos la garrapata, de nuevo vuelvo al mismo ejemplo, con el lomo del caballo, de la vaca, o del perro, no sé, es un encuentro, que no es mejor ni peor que descubrir la vacuna del COVID. Eso lo va a decir Deleuze claramente, o sea, lo va a tomar en estos términos. No hay jerarquías en los encuentros, ¿sí? Por supuesto es cuestionable, no hay forma de estructurar la sociedad en la que vivimos si no es a través de la contrapartida de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Pero porque quiero que podamos entender a Simondon. Y Simondon va a describir ese vínculo con la técnica que durante
digamos, ¿en qué andaban todos los teóricos libres de pensamiento en el surgimiento de la segunda revolución industrial? Atacando la técnica. Los artistas también, atacando la masificación, atacando la globalización. No, Simondon se va a casar con eso en un punto y va a decir, está todo bien. Si nuestro disfrute está en el encuentro con las herramientas. O sea, lo que a mí me produce agarrar poner mi pie en el pedal de un torno, es lo que corresponde que le ocurra a mi generación, dice él. Es epocal. Es fantástico, es un encuentro. No lo critica. No es como un marxista que dice todo mal, estás enajenado, le encuentra la falta. No, Simondon es eso. Es la fatalidad de la vida, es lo que nos toca. Entonces, cuando él describe como la técnica, como una cosa como que nosotros los sujetos la ponemos ahí arriba, un poco a la Metrópolis, ¿no? La película expresionista. Entonces dice lo siguiente que es bien lindo. Los hombres que conocen los objetos técnicos y sienten su significación buscan justificar su juicio otorgando al objeto técnico el único estatuto valorado actualmente por fuera del objeto estético, el de objeto sagrado. O sea, acá lo que estamos diciendo es que la pudrimos, porque en realidad le pusimos al objeto técnico el lugar del alma, el lugar del robot que nos va a dominar, ¿sí? En realidad, no es que nosotros dominamos la máquina, pero hay un encuentro entre eso mismo que nosotros producimos para nuestro propio placer. Básicamente está diciendo, bánquensela. O sea, está buenísimo. No quieran desidentificarse de eso porque hay mucho para hacer. Entonces nace un tecnicismo intemperante, que no es más que una idolatría de la máquina y a través de esta idolatría, por medio de una identificación, una aspiración tecnocrática al poder incondicional. Lo que está diciendo es, empieza una lucha con la máquina que no sé quién se lo inventó. ¿Por qué? Miren lo que dice que es muy lindo. El deseo de potencia consagra a la máquina como medio de supremacía y hace de ella el filtro moderno. El hombre que quiere dominar a sus semejantes, o sea, a los otros hombres, suscita a la máquina androide, las armas, pensemos en las armas, abdica entonces frente a la máquina y le delega su humanidad. ¿No? Está buenísimo esto. Armamos, o sea, quiero invadir a mis colegas, a mis otros sujetos, otros como yo. Creo la máquina, creo la bomba atómica, y le delego todo el poder subjetivo. Pero no deja de ser una máquina, ¿se entiende? Dice, busca construir la máquina de pensar, soñando con poder construir la máquina de querer, la máquina de vivir, para quedarse detrás de ella sin angustia, libre de todo peligro, exento de todo sentimiento, exenta de toda debilidad y triunfante de modo mediato por lo que ha inventado. Bueno, no, Simondon escribe súper lindo también, otro que escribe bien. Es interesante este mecanismo donde ya nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, es el cuerpo del robot. Acá les recomiendo ver con estos ojos Metrópolis. Metrópolis es esto. Metrópolis es esto, hay que hacer un seminario de modernidad en Metrópolis, porque es justamente donde aparece, no sé si la vieron o no la vieron, y si tienen el argumento, la cuento rapidito, pero el argumento a veces se olvida, como es visualmente tan potente. Es básicamente mundo superior burgués, aristocrático, mundo inferior, obrero, proletariado. Dentro del mundo inferior hay una mujer que se llama María, que es como una monja buena, digamos, que anda como callando los dolores de los niños, y un día lo lleva de excursión a la parte superior. Y bueno, el hijo del dueño de la ciudad se muere de culpa y la quiere conocer. Entonces baja y descubre que hay un mundo subterráneo que él no conocía porque es aristócrata. Le cambia el rol a un obrero. Le cambia el rol a un obrero. Y empieza, y no puede sostener esa imagen tan clara y tan pura del tipo sosteniendo un reloj de presión que va a estallar. Lo que hay abajo es una máquina que es como un diablo, que hay que alimentar a veces con gente,
para sostener la luz que ilumina la metrópolis de arriba. Cuando el dueño de la metrópolis, que es el padre de este pibe, se entera que el pibe bajó y hizo esta movida, llama a su, no sé, su asesor. Y el asesor dice, armemos una María, pero que la podamos controlar nosotros. Entonces arman la máquina María, ese androide divino que... Entonces hay una María, que es la toda buena, la María de la religión, digamos, la Virgen María, que es la de abajo. Y después está la María mala, que es la que seduce a todos los hombres para cambiar el curso del mundo. Ese es el androide. Se le despega al androide, los traiciona, porque al final lo que termina pasando es que se descontrola completamente. Bueno, finalmente lo que dirime la peli, lo tuvieron que terminar así, no era el guión original, pero básicamente lo que termina pasando es que el padre del pibe termina siendo el líder de los aristócratas, el líder de la mente, y uno, que no es muy, muy importante, pero es el líder de los proletarios, que es el líder del cuerpo, de la mano, le dicen, ¿no? Entonces al final María va, la buena, une las dos manos y dicen cuerpo y mente tienen que poder trabajar juntos. ¿Vale? Esa es la moraleja final. O sea, es la modernidad. La modernidad con todos sus conflictos y con todas sus ficciones también, porque este lugar que no es el de una mujer, es el de una virgen, o este lugar que no es el de una mujer, que es un androide que te traiciona, ¿no? Pero que lo creaste vos como sujeto. Es genial la película. Es fruto del nazismo, igual tenemos miles de problemas con esa película, es un expresionismo que no termina de ser, es más futurista que expresionista, pero digamos, es realmente muy, muy increíble. Bueno, vamos a ver un par de imágenes. ¿Quieren preguntarme algo, decir algo? No, muy bueno. Ya tomé nota del seminario sobre Metrópolis, al año que viene. Voy a desglosar a lo loco. Peliculón, del 20 y pico, Sí. encima, ¿no? Bueno, muy de lo que 27, decías, el 27. muchas, 27, muchas vanguardias van a apelar a esta idea de lo maquínico, ¿no? No quiero meterme en un terreno que no vamos a desarrollar ahora, pero súper Vamos a ver las últimas 3 carpetas nada más, esas 3, porque la verdad es que lo otro es barroco, digamos, lo podemos. Sí. Bueno, hay una cuestión acá. Cuando nosotros pensamos, acá empieza a pasar, este es un datazo que no sé cómo llamarlo, yo diría traspolación, traducción. Cuando la ciencia y la modernidad quieren dar cuenta de todo, como si fuera el arca de Noé, quieren dar cuenta de todo, quieren dar cuenta del inicio de la vida, quieren dar cuenta del inicio de la tierra, quieren dar cuenta del origen de la religión, y todo tiene comprobación empírica, porque acá tenemos el paño donde Jesús ¿cómo se llama esto? El Sindón de Turín, pero tiene un nombre, el velo. El santo sudario. Eso, el sudario, hermosa, gracias. El santo sudario. ¿Qué es lo que hacen? Es una foto, es fantástico. O sea, lo que hacen es hacer un procedimiento, es como decir, no sé, explico los milagros con un microscopio. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Es genial, es como la forma de habilitar este relato, que es fantástico y se sigue reinventando a sí mismo, desde la técnica, desde la modernidad, es a través de la imagen. Entonces la imagen, y esto también Foucault trabaja mucho con esto, ¿qué es lo que pasó con nuestra modernidad? Que la evidencia es vidente, o sea, es imagen, no es audición. ¿Qué es lo que pasa? Que la comprobación empírica es visual. ¿Qué es lo que pasa? Que un recuerdo nunca es olfativo, difícilmente es auditivo, pero yo puedo traer una imagen a mi mente. Puedo dudar de la imagen, puede ser ficcional, puede tener sesgos, pero yo sé que si quiero recuperar un recuerdo, lo hago a través de las imágenes. Ese es el factor Kodak, Disney, digamos, crea tus propios recuerdos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. No estoy diciendo nada nuevo, pero sí estoy destacando el
power que tiene la modernidad para meterse en todos los intersticios y para hacer un cianotipo del santo sudario, que ya es un montón, ¿no? Después, si es verdad, si es mentira, no es el punto. Y acá también hay algo que tiene que ver básicamente con la... Les voy a pasar algunas imágenes porque es interesante. Son imágenes que en realidad seguramente ya hemos visto todos, de alguna u otra forma, pero como este tiene como una habilitación, ¿no? Hay como una evidencia que nos habilita incluso a hacer renders de caras y poder imaginar. Bueno, hay Nancy Burson, que es una gran artista visual, trabaja básicamente con esto. ¿Podrías decir de vuelta, la artista es? Nancy Burson, B-U-R-S-O-N, Burson. Nancy Burson tiene un trabajo increíble, que es que, no, por supuesto no saca fotos, pero es a través de no sé cómo se llama, es como si fuera un cruce de estadística con imágenes. Por ejemplo, hace una foto de Gorbachev, una foto de Reagan, una foto de el chino de ese momento, no sé los nombres, una foto de, no sé, los grandes jefes de Estado, digamos, y hace un mapa del mundo donde mide la legitimidad de cada uno de esos gobernantes y hace una única foto, con todas esas caras mezcladas estadísticamente. Lo mismo hace con la densidad poblacional, entonces al final terminas viendo la foto de un asiático. Lo mismo hace con la creencia, lo agarra a Buda, lo agarra a Cristo, bueno, no sé, otros. Y es interesante porque lo que terminas viendo es un retrato estadístico, pero algorítmico también, ¿no? Bueno, el síndrome de Turing me parece que es un caso como para tenerlo muy ¿Es en al cuenta. estilo de Manovich? No conozco. Ah. No conozco. Ok. Lo voy a buscar. Lev Manovich trabaja sobre, es un ruso que está en San Diego, que trabaja sobre Big Data y bueno, genera a través de la cartografía, por ejemplo, si querés, disculpa que te interrumpí. No, me encanta, está buenísimo. Lo que hace es armar como cartografías, hay unas imágenes muy buenas, si querés después te paso, tiene también su sitio web, en donde vos podés ver qué está fotografiando la gente en este momento. Entonces se pregunta, bueno, qué se fotografía en Israel en determinada época del año, por qué, qué se fotografía en megaurbes, por ejemplo, qué se está fotografiando en Nueva York y quiénes son. Entonces, trabaja sobre está bien, lo que análisis de datos, parecido a lo que vos... Lo que la gente mira a través de análisis de datos, y sí. El punto es ahí ser inteligente y ver qué es lo interesante, ¿no? Pero, ¿qué data es interesante levantar? Está bueno eso, está buenísimo. Claro, ahí tenés como que lo que uno podría decir ahí es, bueno, ¿cuál es la pauta que conecta, no? Como diría Bateson. Entonces, ¿qué es lo que conecta y quiénes son, no? ¿Qué está fotografiando? Y por qué, que un atardecer, es vistas, colores. Entonces es muy interesante, lo hace, tiene un laboratorio en la Universidad de San Diego. ¿Lo puedes anotar acá en el chat? ¿El nombre? Sí, ahora. Vale, gracias. Y lo anoté, no sé si lo puso bien. Es Lev Manovich, lo busqué, no lo conocía tampoco. Sí, exacto. Y bueno, está formado en Rusia y después emigró a los Estados Unidos. Y cuando lean un poco la historia vas a ver un poco del arte cinético vinculado a sus primeras incursiones, digamos, a la vanguardia rusa, su tesina de maestría y bueno, y su incursión en el mundo también en algún momento de la publicidad, que también es muy interesante. Claro. Bueno, gracias, buenísimo. Bueno, yo me voy a meter con un tema originario de esto que traen, que es la aparición de la imagen fotográfica. Voy a ser breve en esto porque, digamos, ¿qué es lo que ocurre cuando aparece la imagen fotográfica? Siempre podemos ver daguerrotipos, nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede aburrir o nos puede parecer, pero hay algo
que insisto, tiene que ver con la legitimidad de la imagen y que aparece originariamente con la legitimidad de nuestra imagen en el espejo, mucho antes de que exista la fotografía. La creación de espejos tiene como dos funciones originalmente, ¿no? Una, vernos, y otra, una lectura que trasciende la imagen real, sería, que tenía que ver como con lo oracular, que tenía que ver con la lectura del futuro, no sé, con todo lo que podamos, lo oracular diría en general. Eso que te transporta más allá del mundo de las apariencias. Pero básicamente lo que surge, lo que gana, no es la parte más fantasmagórica, sino la parte más del mundo de las apariencias, de reproducir el mundo de las apariencias. Como habíamos visto antes con Cristo, hay algo de el sostener el mundo de las apariencias, incluso post-mortem. Que esto también tiene que, o sea, el mundo de las apariencias es el mundo no de lo que está oculto, es el mundo de la identidad. O sea, es digamos, el retrato, la máscara que portamos como el detector de caras, ¿no? Eso hoy sería. Bueno, me estoy yendo como a un punto muy tecnológico, pero digamos, está todo unido. Entonces esta lógica que aparece con la aparición del daguerrotipo, no solo implica, bueno, por un lado para mí pasan tres cosas fundamentales. Una es la legitimidad de la imagen como anclada a la realidad. Es decir, que si yo veo este tipo así, yo sé que este tipo era así, no era, pero mi educación, la educación con la imagen y la apariencia, sabe que el tipo no era en blanco y negro, sino que era en color, pero puedo rellenar eso que me falta. Lo relleno como con un saber, con una creencia, diría yo, más que un saber, ¿sí? Hay una creencia. Yo sé que este tipo estaba mirando en diagonal, que tenía el pelo rizado, bueno, todo lo que puedo describir. Y que estaba ahí parado. O sea que hay una continuidad de la identidad que aparece en un objeto por fuera del cuerpo. Otra vez, o sea, esto que hablábamos, este ejemplo que pongo siempre, yo parada en la mitad de la calle, soy la misma que estoy acá en el escritorio, ahora es, yo parada en la mitad de la calle, me fotografían, listo, pude, usualmente dice, eternizar el momento, pero no es exactamente eso, es dar fe de que yo estaba ahí, ¿sí? Y ya está, doy fe, esa palabra fe en la fotografía es fundamental, tienes fe en la imagen. ¿Sí? Insisto, esto va mucho más allá de si es verdad o es falso. Si es que el tipo está trucado, o estaba mirando, o era más lindo, o era más feo, o era más flaco, o era más gordo. No importa eso. Hay algo con lo que yo comulgo, ¿sí? Con la imagen yo comulgo, pero con la imagen fotográfica. ¿Por qué? No hay un artesano intermediando, esto por supuesto se va a poner en discusión inmediatamente en las primeras vanguardias fotográficas. No hay un sujeto metiendo la mano, es el artesano modificando la realidad o interpretándola subjetivamente a su manera. Porque ¿qué hay? Hay una óptica. ¿Y la óptica dónde viene? La visión óptica del Renacimiento. El punto de vista, el estudio del estudio de los volúmenes, la perspectiva, todo eso que veníamos viendo con Leonardo, que veníamos tratando de entender en relación a la estructuración del ingeniero artista, donde ya no se desconfíe del artista porque puede modificar la realidad, sino que es un ingeniero que le es útil a la realidad, deviene en la fotografía. Y la fotografía contiene toda la creencia en la modernidad. O sea, eso es lo fantástico de la foto. Entonces, por un lado está el anclaje al referente, o sea, esta mujer existió, tenía este pelo, estaba de luto, puedo contar un montón de cosas. Y no sé si a ustedes les pasa o no, pero si yo veo un retrato al óleo, hay algo de la mano del artista que siempre aparece, que es como propio de la pintura, no es real, es algo que está intervenido. La fotografía le dejamos a los problemas técnicos la intervención, que sean blanco y negro, que los bordes estén oxidados, que el daguerrotipo se degrade. Bueno, no son problemas del hombre, son problemas técnicos. ¿Sí?
Parece Otto Dix, ¿no? Una pintura de Otto Dix. Bueno, es que Otto Dix, que es post-pictorialismo, tiene muchos pintores después empezaron a trabajar como con esa pregnancia de la fotografía. Bueno, además de que estas son las mujeres victorianas de luto. El daguerrotipo es intrínsecamente victoriano. La primera fue la reina Victoria, que se retrató con un daguerrotipo. Bueno, estas son todas, es mi archivo de daguerrotipos digitales, ¿no? Porque trabajé mucho tiempo sobre la temática esta. Y después nada, yo sé que hay algo de la fotografía que es como si fuera más fiel, ¿no? Hay una cosa de fidelidad. ¿Y cuál es el problema ese? Es fidelidad en la técnica. Nosotros creemos más en la técnica que en la mano de un artista. Porque la mano del artista está todo el tiempo, no es que me quiere mentir, pero tiene como vida propia, diríamos, una obra de arte, ¿no? Aunque sea un retrato, no importa, una artesanía. Ahí. Bueno, y después hay un proceso social que se hace, que es bien interesante. Luis Daguerre es el inventor del daguerrotipo, que originalmente era pintor. Él viene como de una lógica de trabajo en lugares donde todavía se convivía lo urbano, más nuevo, con las ruinas de lo que fue el romanticismo, digamos, y todos estos movimientos pre-secesiones, que tienen que ver como con la conexión con lo oscuro, con lo complejo, con el mundo, bueno, Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Es esa época, justamente, como con el lugar de la mujer, pero no la mujer como la entendemos hoy, la mujer como la bruja, el lugar que no entendemos, el lugar de los sueños, aparece Freud, ¿no? Todo eso da cuenta de un lugar que yo no puedo manejar. Viene este señor Luis Daguerre y de golpe todo lo manejo todo. No aparece más un lugar que me genere incertidumbre, duda, que no pueda nombrar, ¿sí? Pero es interesante técnicamente cómo él pintaba de esta forma, que era tan puntilloso, y cómo es que inventa esta maravilla del daguerrotipo, que además tiene toda la lógica del objeto fetiche, que es, los daguerrotipos eran chiquitos, había una sola foto que uno podía hacer en vida, en general, era la presencia del otro en un objeto, o sea, el fetiche puro, y las mujeres, no sé, el varón se fue a la guerra, me quedé con el daguerrotipo, lo guardo en el corpiño, y había toda una cosa así como los niños muertos, ¿no? La fotografía de muertos. La gente que no se había fotografiado en vida, que había que fotografiarlo una vez muerta, porque si no ya lo enterraba, si no lo podía fotografiar. Bueno, todo eso es el daguerrotipo. Por supuesto, después lo que aparece, más allá de las cuestiones de lo victoriano, aparece bueno, este es Morse, por ejemplo, se empieza a legitimar el daguerrotipo a través de los personajes, ¿no? La fotografía se empieza a legitimar. San Martín, que este es el gran daguerrotipo que tenemos acá. Y lo que empieza a pasar después, bueno, no sé, podemos ver un montón de militares, y lo que empieza a pasar más adelante es que en las colonias se empieza a fotografiar a los esclavos. Se empieza a fotografiar a los esclavos, se empieza a fotografiar al otro cultural, al que no es dueño de la tecnología, básicamente. Entonces este mismo sistema moderno nombra fotográficamente ahora, bueno, por eso no es exactamente lo mismo, pero algunos aborígenes que dicen que les sacan el alma, porque hay algo de que los cosifica, ¿sí? Esto mismo que decía Heidegger, el ente queda por arriba del ser, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo con esa lógica, pero lo podemos como comparar un poco. Lo que sí quiero decir acá es que la modernidad, o este hito de la modernidad, que es el daguerrotipo, que es una conjunción de un montón de cosas sociales, económicas, necesarias, artísticas, tecnológicas, de todo, empieza a nombrar al otro. Y al nombrar al otro, lo matamos, básicamente, porque lo capitalizamos, lo empezamos a hacer útil, lo enajenamos. El fetiche es eso, la enajenación, no por siempre se entiende enajenación por lo opresivo, no me refiero a eso, sino fuera de sí, ¿sí?
Ya no hay un vínculo. Es como nosotros ahora. Ya no hay un vínculo con los ojos, sino con la imagen de los ojos. ¿Mm? Esa es la tecnología. Ya no hay un vínculo con el río, sino con el agua del río, que no es lo mismo. Bueno, por supuesto también los espacios. Se empieza a fotografiar las ciudades, las vistas panorámicas. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, no, todo es, puede ser fotografiado y es digno de ser fotografiado también. Todo merece ser fotografiado, básicamente. Bien. Bueno, el tema del surgimiento de la fotografía es como un tema que a mí me encanta, que lo trabajé muchos años y es parte de mi trabajo como artista también, ¿no? Bueno, un montón. Me quedaron colgadas todos los Bronzino, Botticelli, todos los de antes. Pero bueno, nos habíamos ido, también tenía para que viéramos Bernini, nada, mucho material. Sí, muy buena, me encantan, particularmente a mí los agarrotipos, toda esa primera época de la fotografía es apasionante. Muchas gracias, Roxana. ¿Alguien quiere abrir el micrófono libremente para que sea, dada que somos un grupo más pequeño, comentar algo, consultar? ¿Quieren abrir el micrófono? Yo quería hacerle una pregunta a Roxana, porque de esta última... Silvia. de este último análisis muy interesante sobre el tema de la imagen y la fotografía, yo no sé si ella va a seguir más adelante con otros periodos, pero ese esquema también se rompe en el momento contemporáneo, porque hoy la fotografía ya no representa específicamente imágenes verdaderas o imágenes existentes, no están ligadas a la realidad, porque hoy también se hace abstracción con la fotografía. Entonces quería saber si vos habías hecho así investigación o análisis en esta ruptura de esa relación entre la fotografía, la modernidad y esa ligación que tuvo durante tanto tiempo con lo real o con la existencia que se nos ponía por delante de nuestra vista. Sí, está buena la pregunta. Sí, tengo una investigación hecha sobre eso. Lo primero que quiero decir es que yo trataría de poder pensar, a ver, cuando empieza la Guerra Fría, la Unión Soviética se queda con la figuración, y esto es un muy buen ejemplo, y Estados Unidos se queda con la abstracción. Con la lógica de que la figuración está arraigada a lo real y la abstracción es libre. Y eso no es así. O sea, no es así para nada. O sea que cuando nosotros pensamos lo abstracto, no podemos pensar lo que no tiene referente, porque eso que nosotros soltemos el referente es algo que no podemos hacer nunca. Es imposible para nosotros hacer eso. Kandinsky es uno que trató de hacernos soltar el referente, que nosotros no veamos un paisaje en su forma. Pero nosotros todo el tiempo estamos forzando, dónde hay una casita, dónde hay un personaje, dónde hay un rectángulo, dónde hay una flor, ¿no? Es un ejercicio de educación. Lo que pasa con la contemporaneidad es que hay una crisis de la representación de la obra. Digamos, lo que entra en crisis es en la mejor crisis que puede entrar, no estoy criticando, digamos, pero primero a partir de las vanguardias artísticas que arrancan en el postimpresionismo, que lo podemos trabajar, digamos. Ese es el trabajo post-daguerrotipo, donde se empieza a cuestionar la fe en la imagen. Pero yo creo que es una cuestión de fe, ¿sí? Así total, porque en realidad, como decía antes, yo estoy viendo una foto blanco y negro, plana, chiquitita, no tiene nada que ver con lo real, es una abstracción total. Digamos, es como la estructura de pensamiento que habilita y sostiene lo que ocurre. Nosotros hoy somos más cómodos con la abstracción, porque nos abre mundos internos, todo lo que es abstracción. Incluso con el arte conceptual, porque no le deja al objeto tanto significado, ¿no? Y nos hace jugar bien el juego de la enajenación. Sacamos el sentido del objeto y trabajamos el concepto como obra de arte.
bueno, nada, todo eso es un mundo para trabajar, pero enorme. Sí, me encantaría, Dios. Esto es un proyecto que en principio por mí sigue. No sé, Silvia, Sí, si te sí. contesté, digamos, es como es enorme lo que preguntaste. Sí. Pero. No, y bueno, es aparte, que justamente por eso me interesaba el comentario que pudieras hacer, porque, bueno, justo nos quedamos en el momento, o estamos terminando en un momento que hay un quiebre de eso, y bueno. claro, para eso tenemos que ver vanguardias del siglo XX. O en realidad vanguardias hasta entre guerras. El Sí. rompimiento de eso es hasta el 42, más o menos. Claro. Sí, como bueno, un poco lo que recién comentaba Silvia, es ahí vos, en toda tu última parte de la exposición. La fotografía vino un poco como a, no sé si la palabra es confirmar, pero desde que nació se creyó en esa pretensión que lo que representa es lo real, cuando ya sabemos que no lo No, es. Pero cuando no, recién nació, se la pensó así, más como algo que vino al auxilio de la ciencia y de esa confirmación de lo que vemos, ¿no? Pero bueno, Sí, de muchos la mano de lo artistas luego, empírico, digamos, sería de la claro, mano de la claro, evidencia y de lo parado en empírico. el positivismo y en toda la ciencia de la época. Por eso Y esta no, era dos encuentros sobre modernidad, que es los que claro, que da para piensan las cosas muchísimo. desde este lugar, ¿no? Exacto. Nunca, incluso un fantasma estaba habilitado a partir. Claro, sí, cuando vos Bueno, sacás de la foto de los muertos era como tal cual, era como el velo de Cristo, es lo mismo, existió. tal cual. Porque Bueno, que es hay re curioso, ¿no? El auge del espiritismo es justo en esa época, en pleno auge del progreso científico-técnico, de la fe ciega, de que eso era lo mejor que nos podía pasar, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Y nos dimos cuenta que no, que también lo que en principio lo habíamos hecho para mejorar la vida resultó ser una masacre a gran escala industrial, básicamente. Bueno, las No, vanguardias bueno, también sí, la hablan verdad de es eso. que sería, digo, sí, hoy lo que pasa es que, bueno, yo no fui, me paré desde la modernidad, o sea, hablando desde la modernidad, o sea, Sí, criticando o a obvio. favor, pero modernidad, No, no obvio. hablé de Es un camino contemporaneidad, para empezar nada. y seguirlo. Podemos continuarlo, ¿no? Obvio, es un tema que da para muchísimo. ¿Alguien quiere preguntar algo más, hacer alguna, no sé, lo que quiera, compartir? Sí, No, yo claro. solamente compartir algo que tiene que ver con el cine, que es algo que a mí me encanta. Cuando hablábamos de la enajenación del cuerpo y de esa época de Marx, que hacía referencia Rosana, y me vino re a la mente la escena famosísima de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, Sí. arraigado a la rueda y formando parte de ese engranaje. Cuando dijo engranaje y enajenación, enseguida clic, me hizo ruido con eso, pero porque me Que encanta el cine. Chaplin, Metrópolis la vi, pero la vi hace muchos años, hace más de 30 años, y te juro que estaba media dormida y de trasnoche y no me acuerdo. Pero sí me acuerdo haberla visto, y ahora que hacía referencia a la sinopsis, sí, es muy interesante. No sé cómo se rescatará, pero no, está poder en YouTube, si verla de la querés vuelta. ver está en Está YouTube. muy Sí. buena. Está en YouTube, tenés que agarrar la ¿Ah, sí? versión de 3 horas Sí. 12 minutos. 3 Ah, horas bueno, 12 minutos. ahí entiendo lo del sueño. Más que No, yo tenía 20 años, así que imagínate, ¿viste? hay una Las versión de cosas pasan 90 por otro minutos. lado. En Estados Unidos se estrenó en 92 minutos, creo, después en Alemania se estrenó. Bueno, también ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la censura del cine, que tiene que ver también con como el cine no, bueno, es polémico lo digo, pero es un arte, pero es una industria antes que un arte. Sí, totalmente. Porque mueve otras cosas. Sí, total. Ideologías, formatos de representación ideológico, bueno, designaciones, ¿viste? Como qué función tiene cada país. Bueno. Se estrena en pleno auge del nazismo, arrancando el nazismo en Alemania. La esposa de él, de Fritz Lang, era recontra militante con Hitler. Es la que hace el guión, básicamente. Bueno, nada, tiene una historia tras Metrópolis tremenda. Pero está en YouTube, si la quieren ver, les Muy digo, buena, agarren está la muy versión buena. restaurada, que es la que se encontró la última lata Sí. en Argentina y está agregada. Por eso les digo, es una versión larga. Sí, encima sí, Buenísimo. Gracias. Yo quisiera hacer una observación. En general no es solamente el cine.
que está ligado con lo político, el arte también, ¿no? Durante siglos. Siempre. También el arte tenía muchos metamensajes políticos desde épocas inmemoriales, ¿no? Entonces no es solamente, creo que no es solamente la industria del cine. No. Egipto. No, Acá nos dejan totalmente. el link de la peli. Acá en el chat tienen el link. Debo decir que el cine tiene una eficiencia sin escrúpulos, digamos, no sé cómo decirlo, ¿entendés? Como ya es como una estrategia, bueno, con la aceleración propia de la modernidad también, ¿no? Con los tiempos. Claro, bueno, y con los conocimientos que ya se tenían sobre manejo de masas y demás, en el momento en que aparece como industria, ¿no? Es decir, está en otra etapa del conocimiento también científico de la humanidad. Pero me refiero que en general casi todo implica siempre política, ¿no? No, totalmente, más allá. No, pero lo que pasa es que el cine implica política panfletaria y el arte muchísimas veces implica estética política, política estética. Pero las dos cosas igual. También depende de dónde lo leamos. También cuando yo arranqué el otro seminario como que definí qué es historia del arte, ¿no? Porque si no es como... la historia del arte aparece en 1870. Antes no había historia del arte. Y siempre la vamos a leer desde la modernidad. Sí, pero ya existían mensajes políticos en el arte, aunque la historia del arte como ciencia no hubiera existido todavía. Claro, totalmente. Cuando vos analizás un montón en fin, técnicamente, una enorme cantidad de material artístico, sabés que perfectamente estaban... Hasta los contratos de los artistas estaban arreglados para que... ¿Para quién trabaja esto? Siempre la pregunta es ¿para quién trabaja? Claro, por eso. La pregunta. Bueno, siempre trabaja para alguien. Claro. Les agradezco un montón, para mí es un placer hacer esto, aparte medio que pienso. No sé, me parecía que a lo mejor estaba pensando con todo lo que viste hoy, y ahora la voy a volver a ver, el de Nicola Constantino, La Artefacta. Sí, Nico trabaja con este tema, básicamente. Que a lo mejor pensando Nico tiene una cosa ahí que es increíble, que para mí fue muy lúcida, que es la idea, Artefacta es la idea de que a ella no le iba a alcanzar la vida. Entonces tenía que ser muchas. A la par, no mañana, el año que viene. No iba a poder con todo, no iba a poder con Venecia, el pibe, la casa, no iba a poder. Entonces se construye una androide. Sí, además no es... Sí, que ni siquiera usa la palabra androide, sino artefacta, ¿no? Como cosa... Sí, pero después la mata. Sí, después la mata, sí. Como que abdica frente a la máquina, sí. pero después la mata. La mata, sí. Porque le cree demasiado, es buenísimo ese me parece que era interesante como para traerlo acá en lo que vimos hoy, ¿no? Total. Bueno, es que nada, es infinito. Yo podría armar un montón de material, pero está buenísimo que hayas traído esto, sí. Artefacta es justamente eso. Genial. Bueno, acá Aldo nos pone la película en YouTube, en Metrópolis, ya ahí listo para que lo pinchen desde el link del chat y lo tienen, y recomienda también Brasil, otra película en tono de lo que estamos hablando. Brasil, de Gillian. Harry Gillian, no me acuerdo el nombre de él. Es un gran director de cine inglés. Bueno, Roxana, como verás, da para mucho todos estos temas, así que vamos a seguir en contacto. Estén atentos. Muchas gracias a vos particularmente por los dos cursos muy lindos que diste, muy interesantes debates y intercambios se dieron, y y a todos los... Gracias, ahí saludando también a Luciana por el chat, Tocaya. Y gracias a todos ustedes que han participado de estos encuentros, y nos mantenemos en contacto, siempre hay muchas propuestas y cursos. Para los que viven en Buenos Aires, recuerden que el museo ya abrió sus puertas, así que también los esperamos cuando quieran a través del sistema de visitas y de reserva. Bueno, muchas gracias, Roxana, y a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Roxana. Chao. Gracias. Hasta luego.